Esto está planteando, en el fondo, toda una reflexión que es muy actual, y yo la mencionaba al comienzo de mi intervención, hablando de la situación de crisis o de replanteamiento que tienen los sistemas educativos, que es, bueno, ¿cómo podemos conseguir mejorar la calidad de la educación? Nuestros sistemas educativos, realmente, muchos de ellos, no todos, pero muchos, han ido extendiendo la escolarización, han ido aumentando la educación, han sido capaces de incorporar cada vez más niños y más jóvenes al sistema educativo, pero ahora el desafío es, bueno, ¿y qué estamos consiguiendo con ellos? ¿Qué resultados estamos consiguiendo? El caso de España es clarísimo. Hemos conseguido generalizar la educación desde los prácticamente 3 años hasta los 16, hace algo más de 10 años, es muy reciente. Claro, el desafío ahora es decir, oiga, ¿y cómo mejoramos la calidad? ¿Cómo les damos una mejor formación? Bueno, sobre este asunto también estos estudios nos dan alguna luz importante. Por ejemplo, ha habido un debate grande en estos últimos años sobre la posibilidad de combinar dos objetivos que muchos sistemas educativos se han marcado, que es aumentar la calidad, pero sin que eso vaya en perjuicio de la equidad. Quiere decir, conseguir, dicho de una manera más sencilla, conseguir una educación de calidad para todos, no solo para algunos. No solo que unos tengan una educación de mucha calidad y otros, bueno, lo que lleguen y nada más, sino que el objetivo es conseguir una educación de calidad para todos. Bueno, pues el estudio PISA, por ejemplo, lo que claramente dice es que la calidad y la equidad no son objetivos incompatibles, son objetivos que se pueden conseguir al mismo tiempo. Es más, los países que consiguen mayor rendimiento, podríamos interpretar mayor calidad, son los que consiguen también mayor equidad. Es decir, los sistemas educativos, es el caso de Alemania o de los países que tienen un sistema educativo de esa matriz, que, por ejemplo, separan muy tempranamente a los alumnos, incluso a los 11 años, les separan en ramas educativas diferenciadas, unos van al gimnasium y otros van a la formación profesional, etcétera, consiguen tener muy buenos resultados en un sector de la población, pero unos resultados conjuntos de su población bastante mediocres. Mientras que hay sistemas como Finlandia, Japón o Corea que han optado por mantener más tiempo juntos a todos los alumnos, al menos hasta los 15 o 16 años, con un sistema de formación equivalente, con un tronco común equivalente, y que están consiguiendo unos magníficos resultados promedios del conjunto de la población y, además, sin que existan grandes diferencias en función del origen social o en función de otros elementos. Por tanto, esto plantea un desafío a los sistemas educativos, que es cómo mejorar la calidad sin que vaya en perjuicio de la equidad. Y no hay recetas mágicas. No, esto es una cuestión complicada. España es un país que consigue unas tasas de equidad razonables, pero unos niveles de rendimiento inferiores a lo que nos gustaría. Y hay otros países que obtienen unos niveles de rendimiento aceptables, pero a costa de una inequidad. Bueno, yo creo que lo que nos dicen algunos de estos estudios, concretamente lo que nos dice el PISA, es que es posible obtener los dos objetivos, que es posible conciliar calidad con equidad. Y, por tanto, para los sistemas educativos actuales, el futuro debe ir orientado hacia ahí. No puede ser otro, no puede ser decir, vamos a mejorar la calidad de un sector de población y los otros que hagan lo que puedan, sino que necesitamos mejorar la calidad de la educación para todos, por tanto, con equidad. ¿Qué nos dicen también estos estudios internacionales? Bueno, pues nos dicen también que hay factores que funcionan en el sistema educativo que en principio parece que arrojan más luz que otros, arrojan más perspectivas de mejora de la calidad. Y algunos de estos estudios, concretamente el PISA, nos dice con claridad que hay algunos requisitos fundamentales en las escuelas para que las escuelas tengan el mejor rendimiento. Uno de ellos es que las escuelas tengan un funcionamiento autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? No es independiente, no es que las escuelas se conviertan en entidades independientes que hacen lo que quieren, pero que lo que no se puede es un sistema educativo que debe adaptarse a la diversidad, que debe dar una formación común, que debe dar una educación de calidad para todos. Lo que no es posible hacerlo es con un sistema muy rígido de funcionamiento por el cual todas las escuelas deben funcionar exactamente igual. Esto es algo
que era nuestro imaginario colectivo. En fin, pensábamos en unos sistemas educativos muy uniformes, unos sistemas educativos muy centralizados, cortados por un patrón idéntico, donde todos los alumnos estudiaban las mismas cosas, todos los profesores hacían las mismas cosas. Bueno, eso pasó a la historia. Eso ya no es el modelo actual. Las escuelas necesitan tener autonomía para poder adaptar su funcionamiento, sus métodos, sus sistemas de enseñanza y aprendizaje a esas necesidades diversas que les da un alumnado que tiene procedencias distintas, que viene de distintos lugares, que tiene capacidades diferentes y que debe tratarles a todos ellos no de manera idéntica, sino adaptando lo que quiere conseguir de todos a esa diversidad con la que se enfrenta. Por lo tanto, hace falta una flexibilidad escolar. Bueno, pues los estudios internacionales nos dicen que una adecuada autonomía de las escuelas es un elemento importante de mejora de la calidad. Por tanto, los sistemas educativos que han estado en estos años, en esta última década, y es el caso de los países latinoamericanos, es el caso de España también, pero es el caso de los países latinoamericanos, han estado en dinámicas de descentralización, de si el Estado debía ceder parte del control del sistema educativo a los ayuntamientos o no, y quién debía tener el control de las escuelas. Lo que nos vienen a decir estos estudios es que eso tiene cierta importancia, pero que más importante que si lo controla el Estado central, cada uno de los Estados federados o cada una de las regiones, etcétera, es qué grado de decisión pueden tener finalmente las escuelas. Y sobre todo en algunas cuestiones como las cuestiones curriculares. Quiere decir, no importa tanto, nos dicen los estudios internacionales, que las escuelas sean quienes contraten o despidan a su profesorado, eso no tiene tanta incidencia, pero sí las que concreten el currículum, lo apliquen, establezcan sus métodos, los modos de agrupación de los estudiantes, etcétera. O sea, tengan un funcionamiento que permita una organización escolar y un desarrollo curricular adaptado a la diversidad de situaciones. Una escuela no tiene por qué funcionar de manera idéntica, no tiene por qué agrupar a sus estudiantes del mismo modo, no tiene por qué organizarles en grupos de una manera determinada, no tiene por qué tener un currículum idéntico a otra que está en otra localidad o en una zona rural, frente a una zona urbana o en una zona suburbana, etcétera. Por tanto, la autonomía de las escuelas se configura en todos estos estudios como un factor de mejora de la educación que hay que tener en cuenta. Y por tanto, yo creo que no es nada extraño que los países, los ministerios de educación, estén replanteándose cómo organizar un sistema educativo de una forma más descentralizada, de tal manera que permita esos avances. Y hablando de los factores que funcionan dentro de la escuela, el último que yo querría mencionar, porque me parece que tiene una importancia especial, es el profesorado. Yo creo que todos estos estudios internacionales han venido nuevamente a llamar la atención sobre algo que yo creo que todos sabemos, pero que quizás nuestro interés o nuestra preocupación por la mejora de los sistemas educativos nos ha llevado a veces a establecer sistemas de una mayor uniformidad en el desarrollo de los sistemas de educación o de los sistemas de enseñanza y aprendizaje, y lo que nos vienen a decir estos estudios es que el profesorado es una pieza clave, que no basta con tener un buen profesorado, que podemos tener un buen profesorado y estar el sistema organizado de tal manera, podríamos decir estar mal organizado, de tal manera que no saca el máximo rendimiento del profesorado. Pero un estudio muy reciente, hecho a partir de los estudios de PISA, que tuvo bastante impacto, un estudio que hizo la consultora McKinsey y que lo había hecho una persona que tuvo una gran relevancia en la primera etapa de la política educativa inglesa, del laborismo de Blair, que es Michael Barber, tiene un lema que es muy ajustado, que dice: ningún sistema educativo puede conseguir una calidad superior a la que tienen sus profesores. Y esa es una idea muy interesante. Es decir, es posible que tengan unos profesores de mucha calidad y que saquen peor rendimiento, pero a la inversa es casi imposible. Un sistema que no tenga un profesorado bien formado es muy difícil que tenga un buen rendimiento. Y esto plantea una reflexión que en los países iberoamericanos es especialmente aguda, porque hemos construido sistemas educativos muy recientes, los hemos generalizado de manera reciente, a veces en algunos países se ha incorporado
profesorado que no tenía la formación inicial necesaria, porque era necesario atender a los niños y las niñas que llegaban a las escuelas, porque eso ha supuesto un incremento enorme de recursos dedicados al profesorado, porque el personal es de los elementos que cuestan más dentro del mantenimiento del sistema educativo. Es normal que los sistemas educativos gasten en el personal entre un 70 a un 80% del gasto total de los recursos que dedican a educación. Por tanto, estamos hablando de unas cantidades muy importantes y, por tanto, eso ha hecho que el profesorado no siempre se haya atendido, se haya cuidado como se debiera, ¿no? Sin embargo, lo que estos estudios nos vienen a decir es que es un elemento muy importante, no solo en su formación inicial, que obviamente que lo es, no solo en su formación continua, que también obviamente que lo es. Un profesor que entra en un sistema educativo y que está 30 años o más o menos ejerciendo, pues lo que estudió al comienzo de su carrera pues pudo ser bueno o malo, pero evidentemente a lo largo de la carrera han cambiado también muchas cosas, ¿no? Por tanto, es muy importante la formación inicial y es muy importante la formación continua. El informe este, por cierto, me permiten un inciso, decía, fíjense que una decisión equivocada al seleccionar un profesor, por tanto, incluida su formación, dice, va a tener un efecto negativo durante 30 años, que es el tiempo que está uno en la carrera. Es decir, un profesor mal formado, mal motivado, mal seleccionado y que no le interesa la enseñanza, va a estar 30 años trabajando, seguramente peor que un profesor bien seleccionado, bien formado, etc. Por tanto, estamos hablando de algo que tiene gran relevancia. Dicen los estudios que la formación es muy importante, pero también es muy importante la selección, es muy importante el desarrollo profesional y es muy importante retener a los mejores profesores, impidiendo que los mejores se vayan a hacer otras cosas porque la docencia no es atractiva, porque entonces estaremos perdiendo precisamente a las personas que más pueden aportar, ¿no? Por tanto, todos estos estudios lo que nos vienen a decir es que tenemos que tener los sistemas educativos actuales, bueno, pues un replanteamiento de qué papel tiene el profesorado, y eso afecta, como decía, a cómo le formamos, a cómo le seleccionamos, a cómo promovemos e incentivamos a lo largo de su carrera la continuidad y cómo le retenemos. Bueno, en conjunto, yo creo que esta serie de estudios internacionales nos están dando una serie de mensajes importantes sobre el futuro de los sistemas educativos. Yo aquí no he querido ser exhaustivo, no he tratado todas las cuestiones. Hay algunas cuestiones muy interesantes, de menor importancia, pero que tienen gran interés. Por ejemplo, la internacionalización que se está produciendo en los sistemas educativos actuales. Por ejemplo, de los estudiantes terciarios posteriores a la secundaria, bien sean universitarios o no universitarios, que estudian en otros países, más del 50% van a 4 países, a Estados Unidos, al Reino Unido, a Alemania y a Francia. Se está produciendo un fenómeno de internacionalización en el ámbito mundial y en el ámbito educativo, que realmente tiene mucha importancia, y estos estudios van arrojando luz sobre muchas otras cosas. Yo me he querido centrar aquí en algunas cuestiones que a mí me parecen clave para analizar qué son, dónde se encuentran y qué desafíos tienen los sistemas educativos hacia el futuro. Me he centrado en el papel general, la importancia que la educación tiene para el desarrollo de los pueblos y, por tanto, el cuidado que los mecanismos gubernamentales, los ministerios, las administraciones deben tener hacia el sistema educativo, la importancia que tiene la inversión, y no la inversión a fondo perdido, sino la inversión inteligente, la inversión pensando cuáles son los elementos, los factores, las áreas del sistema educativo donde necesitamos una mayor inversión de recursos. He hablado también de las condiciones de funcionamiento de los centros que hacen que puedan adaptar mejor su situación a estas nuevas situaciones y a los nuevos desafíos que se les plantean, y he terminado hablando de un elemento central que es el profesorado, con todos los cambios que hoy en día se están produciendo en este replanteamiento de los sistemas educativos. Soy consciente de que son solo algunas de las cuestiones que han puesto sobre la mesa estos estudios internacionales, pero me parece que son todas ellas cuestiones de gran relevancia para el futuro de los sistemas educativos. No hay ningún país, ni los menos desarrollados ni los más desarrollados, que pueda sustraerse a esta reflexión
y a una toma de decisiones sobre estos aspectos.